Bueno, pues empezamos a hablar sin más dilación de lo que está sucediendo en el terreno geopolítico. Santiago, si te parece, empezamos contigo, con muchos temas abiertos. Si te parece, vamos a empezar con este abordaje al buque Marinera, esta tensión entre Rusia y Estados Unidos y, sobre todo, bueno, este último giro, ¿no?, por parte de Donald Trump. Bueno, yo creo que una de las cosas que está demostrando este principio del año 2026 es que la historia no ha muerto, que el mundo sigue girando y que de ciertas tácticas del pasado que parecían haberse dejado de lado como herramienta de presión geopolítica han regresado. Y una de ellas es la piratería o corsarismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, porque el corsario es alguien que trabaja para un gobierno determinado y el pirata es alguien que también trabaja para un gobierno determinado, pero no se nota. También lo sabía que estaban por libres, pero lo que está claro es que no hay a partir de ahora barco en el mundo con carga petrolera o con otro tipo de carga que ya podemos ver en el futuro cuál puede ser, tierras raras, oro, mercancías determinadas, que no puedan ser asaltados al abordaje por estos nuevos corsarios, estos nuevos piratas del siglo XXI. Y hay que señalar que son Estados Unidos, es decir, los anglosajones, los que de nuevo llevan la iniciativa de la piratería y el corsarismo en los mares. Creo que si algo podemos agradecer es que agradecer sobre todo los que estamos, digamos, más en la línea del realismo político y del materialismo político, es que esto de que la historia no ha muerto y de que el mundo sigue girando tiene una significación importante, que reside en la siguiente. El derecho internacional público, no voy a hablar del derecho internacional privado porque es otro ámbito, el derecho internacional público es una disciplina que se establece precisamente para generar, a partir de aquellos que lo manejan, aquellos que tienen más poder, presión sobre aquellos que no lo manejan, que no pueden tener poder sobre él. Decía siempre Marcelo Gullo que en el ámbito de las relaciones internacionales, del derecho internacional público precisamente, pues tiene la forma de una tela de araña en la cual pues, los insectos más pequeños, que los más grandes, pueden más o menos pues valerse por sí mismos y por supuesto siempre está la araña esperando a atrapar al bichejo que sea y comérselo. Por tanto, dicho derecho internacional público al final acaba siempre estando causalmente determinado por la geopolítica. Y este corsarismo nuevo, esta nueva piratería, también es una herramienta geopolítica. Lo es desde la Edad Media, lo fue de una manera muy determinante en los siglos XVI, XVII y XVIII, y lo vuelve a ser ahora. Parecía que se había abandonado y cabe preguntarse lo siguiente. ¿Otro tipo de potencias podrían en algún momento utilizar este tipo de herramienta contra los intereses de Estados Unidos o contra cualquier otra? Porque eso es lo que yo me pregunto. El asalto a este petrolero no deja de ser un ejemplo más de cómo estas técnicas se están volviendo. Y otra pregunta que yo me hago abiertamente, y con esto termino, porque claro, ahora me hago un montón de preguntas, de cuestiones. ¿Qué más técnicas, qué más herramientas de presión geopolítica cubiertas o encubiertas van a utilizar los estados en este siglo XXI para conseguir sus objetivos? Bueno, pues ahí está la gran duda, pero lo bueno que tiene toda esta situación, si es que tiene algo de bueno, porque evidentemente no sabemos a dónde nos va a llevar, es que el realismo político vuelve y evidentemente pues aquellos ingenuos que pensaban que el derecho internacional público ya nos iba a llevar a una suerte de paz perpetua kantiana, pues no va a ser así. Así que deben replantearse sus cosmovisiones de la historia y del mundo actual y por supuesto de las relaciones internacionales. Bueno, pues un Donald Trump que sigue escribiendo, sigue reescribiendo la historia después del ataque de Venezuela, el ataque a Venezuela de este fin de semana, después de estas amenazas a Groenlandia, pues esta semana la ha comenzado con este abordaje de este petrolero ruso, este Marinera, con Rusia, bueno, que ha lanzado una dura advertencia también en las últimas horas. Carlos, ¿cómo ves este último movimiento por parte de Estados Unidos y cómo crees que va a afectar a la relación con Moscú? Bueno, en efecto, estamos asistiendo a lo que alguna vez expresó en un libro muy importante el politólogo Robert Kagan, ¿no? En ese libro que se tradujo al español como La venganza de la historia, ¿no? En inglés como algo de Return of the History. Y era prácticamente un reclamo, ¿no? Una respuesta categórica hacia el 2008 a las tesis principales de Francis Fukuyama, ¿no? Que mencionaba el fin de la historia, el último hombre, que había triunfado la democracia liberal en el mundo y que, bueno, se iba a sustentar lo que se denominó por mucho tiempo, por lo menos las últimas décadas, el orden internacional basado en reglas.
un orden internacional basado en reglas que prácticamente no existe y que ha sido desmantelado principalmente por Estados Unidos. Rusia tiene su parte, China tiene su parte, otras potencias revisionistas también tienen su parte, pero si hay una potencia que ha hecho que justamente este orden internacional basado en reglas del cual tanto se jactaron, ¿no?, los demócratas, los neoconservadores, encabezados por la señora Victoria Nuland, entre otros personajes, se ha venido abajo, ¿no? Y justamente por la praxis que ahora vemos más que nunca fulgurante en el Caribe de Estados Unidos, ¿no? Bajo la administración de Donald Trump, y no olvidemos todo esto plasmado en su renovada doctrina de seguridad nacional, que no es otra cosa que la reactualización de la doctrina Monroe, también conocida últimamente como doctrina Monroe 2.0. Entonces estamos viendo que, bueno, siempre se ha sabido, ¿no?, más o menos los que estamos en la línea del realismo político, del análisis geopolítico de las relaciones internacionales, en esa clave, en esa interpretación, coincido con Santiago, efectivamente, el derecho internacional siempre ha sido, ante todo, sobre todo una ficción jurídica que está hecha en función, generalmente se construye después de grandes eventos, digamos, conflagraciones, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que estructuran un orden jurídico internacional, ¿no?, que supuestamente es objetivo, que es neutro, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, y hay que decirlo, y de hecho lo hemos dicho acá en más de una ocasión, ¿no?, para molestia de muchos, las relaciones internacionales son sobre todo y ante todo relaciones de poder. Si esto no se entiende, lamentablemente no se va a entender nada. Y no, la realidad actual no hace otra cosa que justamente dar razón a lo que vengo mencionando. Ahora, con respecto a este buque que se menciona, ha hecho mucho escarnio al respecto, denostando las capacidades rusas, su falta de respuesta, pero a ver, seamos serios, es un buque que más o menos Estados Unidos con su armada se ha tardado casi como dándole seguimiento 2 semanas, es un buque, por eso le he dicho un barco chatarra, que encima ha estado ni siquiera con contenido real, ¿no?, de energía, perdón, de petróleo. Entonces, o sea, Rusia no va a hacer un escándalo por algo de esa naturaleza, ¿no? Se ha limitado justamente a hacer lo que siempre hace, es hacer ciertos reclamos desde el derecho internacional, pero en el fondo el liderazgo ruso sabe que es un saludo a la bandera, ¿no? Ahora, también esto también lo hemos comentado más de una ocasión, mientras las potencias occidentales son reactivas, principalmente Estados Unidos, activas en su política exterior, ¿no?, como este tipo de provocaciones que no solamente para Rusia, ¿no?, digamos para Irán, para todo el mundo. Las potencias revisionistas, llámese Rusia, China, son reactivas, o sea, siempre están en ese plan, ¿no? En este sentido, Estados Unidos y sus aliados, principalmente Israel en Medio Oriente, están a la delantera, ¿no? Sus servicios de inteligencia operan de esa manera, con la infiltración, son muy activas al respecto. Y Rusia y China, en este caso Rusia en concreto, se están pues limitando a refrendar el asunto, a hacer ciertas declaraciones a nivel diplomático, pero no, yo no creo que esto tenga más trascendencia. No van a irse a una tercera guerra mundial por un buque chatarra, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto. Pues, Emiliano, también te quiero preguntar a ti por este buque, este marinera, que bueno, ha sido noticia en las últimas semanas, las semanas en las que Estados Unidos ha estado persiguiéndolo hasta que finalmente le ha dado caza, sobre todo bueno, pues con este abordaje y esta incautación que ha sido una de las noticias de las últimas horas. ¿Crees que esto puede afectar a las negociaciones sobre Ucrania, Emiliano? Bueno, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones. La primera es, realmente ha habido 2 apresamientos de buques que pertenecen un poco a la flota fantasma rusa, buques que enarbolaban pabellones de complacencia, incluso en un momento dado pusieron la bandera rusa o registraron el 24 de diciembre como bandera rusa en un intento de buscar la protección de Rusia, que obviamente no se va a mover ni un solo soldado ni un solo barco, habida cuenta que las relaciones que mantiene actualmente con Estados Unidos y en ese equilibrio difícil que está manteniendo para continuar que la agenda del señor Trump siga apoyando las pretensiones de capitulación del señor Putin. En el caso de Estados Unidos está aplicada la Convención de Montego Bay, que significaría que ha vulnerado la Convención de Montego Bay. Estados Unidos no ratificó este convenio o este tratado, pero sí que aceptaban, sus tribunales tradicionalmente han ido aceptando que este tratado les vincula desde el punto de vista de costumbre internacional.
Entonces, bueno, pues digamos que sigue en su tónica. La necesidad de defender el derecho internacional público es vital. Si empezamos a decir que el derecho internacional público no vale para nada, entonces lo que estamos justificando son las posiciones del señor Netanyahu, del señor Putin y del señor Trump, donde lo único que va a predominar es el abuso del poder. Y que volvemos a 80 años hacia atrás y aquellos que tengan capacidad militar podrán imponer su criterio y sus razonamientos y sus ocupaciones y sus políticas al resto de países. Lo que permitió el derecho internacional es, aunque seas grande o aunque seas pequeño, hay unos ciertos marcos jurídicos y una serie de jurisdicciones internacionales que si todos con cierto criterio tratamos de mantener un cierto equilibrio, aunque haya abusos o que haya, digamos, cierto predominio de los intereses de esos poderes o de esas potencias, permitía una convivencia relativamente pacífica. Si ahora denostamos el derecho internacional público, lo que estamos abocados es el hemisferio occidental para Estados Unidos, Europa para Rusia y Asia para China. Y a partir de ahí entraremos en guerras continuadas y permanentes que nos llevarán al caos. Por lo tanto, frente a análisis un poco, digamos, genéricos de lo que es el derecho internacional y de lo que ha contribuido al derecho internacional, debemos volver y tener siempre claro como punto de referencia qué es lo que ha permitido esta coexistencia pacífica, independientemente de que haya habido conflictos o guerras regionales en algunas partes del mundo y algunas ocasionadas por alguna de las potencias. Pero nos permitía tener, digamos, un foro de discusión que, aparte, que es lo que ha hecho el señor Trump, era el único que garantizaba ese equilibrio, era la posición de Estados Unidos. El señor Trump ha venido con un planteamiento clarísimo de cargarse ese orden y, por lo tanto, repartirse el mundo. A partir de ahora, nadie entra en mi esfera occidental, yo hago y permito que el señor Putin haga lo que estime oportuno y ya veremos qué pasa con el señor Xi Jinping, que obviamente, si invade un país violando ese derecho internacional, pues en el caso de Taiwán ni siquiera es un Estado, porque solamente lo reconocen 7 a nivel mundial, sino que ha formado parte cultural y sociológicamente de China, y la mayor parte de estados modernos reconocen que Taiwán forma parte, digamos, de esa Estado-nación que es China. Otra cosa es que le permitan, digamos, cierta subjetividad internacional. Si seguimos por este camino, lo único que vamos a conducir es, señor Trump, haga usted lo que quiera, invada Groenlandia, ocupe lo que considere oportuno, señor Putin, asesine o secuestre al señor Zelensky, porque la operación que hizo el señor Trump en Venezuela equivale a la operación especial que intentó el señor Putin y que le salió mal. Y a partir de ahí, pues el resto seremos marionetas, seremos objetivos en función de los intereses de estas 3 grandes potencias, y eso es lo que no podemos permitir, al menos el resto de países que no tenemos esa capacidad militar para operar internacionalmente o invadir países o poner títeres como gobiernos.